ya a nuestro invitado Fernando Insúa. ¿Cómo está, Fernando? Qué uso tener no es invitado, él es panelista Exacto. también todas Y las falta el semanas. otro panelista que hay que ponerle Gustavo Está también. Pareja, terminando que ya está. la última, ¿cómo es? La última serie de pesas está terminando. Alterofilia. Pero es que levanta, Gustavito levanta como 2 Fernandos, uno por peso, así. Debe estar en el parqueo ya, en la última. En La última barra, serie. la última barra. Un gusto, Fernando, Qué poder gusto compartir el panel. compartir esta mañana con todos ustedes, queridos amigos, y con todos nuestros radioescuchas que nos acompañan y están ahí. Fernando, yo quiero comenzar preguntándote con una premisa que a mí me explotó la cabeza y que es más, posiblemente esta sea mi columna de la semana, que es una premisa que sale de Mauricio. Mauricio dijo la semana pasada: el pueblo ecuatoriano no ha cambiado de decisión, no ha cambiado de parecer, sigue votando por lo mismo. El que ha cambiado es la gestión del presidente y lo rechaza todo aquello que se parezca a la vieja política. Recordemos que en su primera campaña Daniel Noboa gana con un discurso que dice: yo soy anti nada, yo soy pro todo, pro país. Y creo que esta fue la victoria que él genera. Más adelante en gestión fue un anticorreísta claramente, y esto ha generado también un desgaste, aparte de sus funciones, que es natural en cualquier presidente, un desgaste en su popularidad. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Concuerdas o no? Concuerdo porque si bien hay aciertos, y uno de los grandes aciertos, por ejemplo, es una reducción real que se pedía, por ejemplo. Si tú le pedías al gobierno una reducción de los ministerios, sí hubo una reducción de los ministerios, de las subsecretarías o una reducción de la subsecretaría. Pero ahí viene el gran problema. El gran problema, desde mi punto de vista, creo yo, es que te quedaste anclado en un discurso que no fue el que empezaste. Creíste que era el discurso hegemónico y el central, porque basabas tu gobernabilidad en eso. Yo soy anticorreísta. Tú no puedes basar tu discurso en un anti, porque al final, si ese anti, esa base empieza a desmoronarse, o cae, o ya no es importante, empiezas a perder tu poder discursivo, que es lo que vimos. ¿Qué ocurría? Si el gobierno tenía un acierto, se desmoronaba cuando ya no tenías ese némesis. Necesitas tener esa confrontación porque tú mismo lo has creado o tú mismo lo has empoderado. Y yo creo que ese fue tal vez uno de los más grandes errores. Tenías el problema de que tenías que decir: este es mi enemigo, esto es así, yo soy contra esto. Cuando te llevó al poder un discurso más no conciliatorio, pero sí de: mi enemigo no está principalmente dentro de la política, no es lo suficientemente importante, mi prioridad es la lucha contra el terrorismo, es el fortalecimiento de los servicios. Cuando creaste este némesis, lo sostuviste, lo empoderaste, tenemos cosas como la que vemos ahora. Por ejemplo, un correísmo que se cree victorioso de una campaña que no les de uno que no les pertenece, creo yo. Entonces, coincido que no tienes que volver a los orígenes en cierta manera. Priorizar quiénes son los enemigos del Estado, quiénes son tus enemigos, si es que quieres llamarlos enemigos, sino oponentes, adversarios o retos, diría yo, para el país, y ya no darle ese empoderamiento a un correísmo que creo que ya no tienes que darse. Hay varios crisis en el Estado por superar, y si empoderas esta figura, sigues manteniendo esta figura, tu gobierno no debe basarse en ser anti algo, sino en ser pro algo, siempre desde el otro punto de vista, y las cosas empiezan a cambiar también desde la percepción pública. Hoy tenemos también cambios de funcionarios, pero ya entre ellos tenemos 6 ministros de salud y 7 ministros de gobiernos en este periodo de tiempo. ¿Cuál es la lectura que el ciudadano tiene con relación a esto? Y se lo vio en la consulta, un reflejo de que salud es una deuda pendiente. Lo vemos también en la ejecución presupuestaria. Se aumenta el presupuesto porque la ley lo manda, tienes el aumento, pero a su vez no se ejecuta este presupuesto. Han pasado algunos ministros, han habido cambios, y ¿qué tenemos ahora? Tenemos una figura como la vicepresidenta encargada del ministerio. Y eso es entre líneas te da a entender de que la prioridad ahorita es: aquí tenemos serios problemas en la parte de seguridad, en la parte administrativa, y esto es uno de los ejes que falló, a tal punto que tienes tienes a alguien que te acepte. Y aparte que tienes que poner a tu figura vicepresidencial, que estaba encargada, por ejemplo, del programa de desnutrición crónica infantil, que era la que tenía llegada al gobierno. Es una figura que no ha tenido un desgaste mayor en el gobierno. Y que tiene buena imagen. Tiene buena imagen, pero aparte es empresaria.
Aparte es empresaria. Mira, Fernando, buenos días a todos, que en la Yes. campaña, que en el paro desarrolló un papel fundamental ella con los temas sociales. Hablo de la vicepresidenta, ¿no? Exacto, y vemos cómo tienes a alguien que ejecutó en la parte social, que tuvo una cercanía, que no tuvo un desgaste después de todo lo que hemos visto desde el paro, pasando a conflictos políticos. No, la tienes ahí, pero aparte es un administrador, un empresario, y eso puede dar una idea del derrotero al cual puede ir Salud. Sistemas mixtos, priorizar la gestión, que vemos que la gestión en el tema hospitalario, en el tema la gente se queja más que decir, construyeme nuevos hospitales, administrame lo que se tenga y administrarlo bien, que se ejecuten bien los programas, por ejemplo, de compra de medicina, cercanía, enfermedades catastróficas. Entonces ya empieza a ver por dónde va el eje, que se dio cuenta de que el gran problema que tenía Salud era ese. Era que por priorizar seguridad, por priorizar otros aspectos políticos y hasta por la propia confrontación política, fue esas planillas que las dejas pasar y al final te terminan es causando todo lo que ya vimos en los últimos días. Ahora sí saludamos oficialmente al director. Eduardo, Buenos días, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo le va? Mauricio, Ceci, Ramiro y Fernando. Ayer que conversábamos en la noche de los que íbamos a hablar, ofrecimos hablar de algunos temas del Ecuador y terminar la narrativa estúpida a la que nos han querido llevar a algunos que les conviene, partidos, solamente para decir lo que usted bien señalaba. No es así. Y un miedo torpe de mucha gente que es de centro o de centro derecha, de no posicionarse y decir, sí señor, perdimos y nosotros tenemos esta ideología. Se esconden, dicen que son demócratas cristianos, dicen que son socialdemócratas. Y en cambio, eso usted no lo ve, Fernando, ni en la socialdemocracia, ni en la democracia cristiana, ni en el centro izquierda, ni en la izquierda pura, en la izquierda real. Ellos dicen, soy de izquierda y ya. Y entonces esto ha hecho que mucha gente se quede callada, que mucha gente se esconda y recién están sacando a la cabeza. Cuando deberían estar diciendo, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y bien hacen señalar esto, qué ocurre cuando, y sí voy a decir izquierda y derecha, porque están ahí, está el espectro, está en el comportamiento, vamos, desde la izquierda, está ahí. Bueno, como todo en la vida es membrete, hay que recuperar las identidades, pero Pero a la gente le importa realmente. No, sí se identifica, aún se sigue identificando en muchos aspectos, pero creo yo que uno de los grandes problemas que tiene la derecha y la centroderecha es que hay ciertos sectores, y sobre todo los liberales, que por ser amigos de todo el mundo no son amigos de nadie. Claro, pues, o sea, hay que ver qué significa ser izquierda o derecha. Pues si tenemos un presidente como el actual, que dice que es de centro izquierda, tú dices que es centro izquierda y que es derecha. No es lo que hemos tenido concebido muchos durante mucho tiempo. Hay una prioridad en el voto de priorizar si me cumple o no me cumple, por encima de la ideología. Pero también veamos el que representa. Yo estoy diciendo desde el lado que vota, pero el que representa sí tiene que tener una línea de pensamiento clara. ¿Qué ocurre aquí? Vemos que la izquierda no es autocrítica, no reconoce sus errores. No es que te va a decir aquí hubo un gran problema, cometimos este error, no. Mesiánica. Es mesiánica, La fue el todo. imperialismo, Yo no propone nada. fue El cualquier ungido. cosa. Claro. Exacto, fue un bloqueo, te van a echar la culpa a todo menos a sus propios errores. Correcto. Pero ¿qué pasa con la derecha, la centroderecha? Los que tienen que reformular empiezan con los temores, ¿y si llega a subir los otros al poder? ¿Y qué va a ser de mi discurso? ¿Y qué va a ser de tal cosa? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué es esto? Si yo me meto mucho de este lado, no acá. ¿Y qué pasa? Empiezas a minar tu propia tendencia, empiezas a minar tu propio proyecto, empiezas a meterle dinamita tú mismo a todo tu sistema, porque tienes más temor a que suba a la izquierda que en fortalecer tu tendencia, que en fortalecer tus propuestas para el país. Y ahí empiezan a tener los problemas. Eres demasiado autocrítico al punto de la destrucción de tu propia propuesta por no ofender o por no ser muy duro con los otros o en caso de que lleguen a quedar porque juras y perjuras que al final van a llegar. Y como son bastante unidos, bastante firmes y no reconocen nada de sus errores, sabes que van a ir como una planadora. Pero la falta de autocrítica no es patrimonio de la izquierda. La falta de autocrítica es patrimonio de todos.
Ya, no me vengan a decir que no hay autocrítica en la derecha, que no hay autocrítica en los liberales. La falta de autocrítica. Cuidado, y es más en la derecha. Claro. Escuchemos, ¿qué dice ante el comentario de Ramiro? Cuando uno ve la mayoría, por ejemplo, de procesos revolucionarios, ves gobiernos que se identifican como izquierda revolucionaria, siempre la culpa es del otro. No digo que sea propiedad exclusiva, porque las personas somos 8.000 millones de personas en este mundo, y decir todo este grupo se comporta igual sería absurdo. Pero sí vemos que en la mayoría de casos, siempre, como sostienen desde el relato, como sostienen desde el mesianismo, desde esta heroicidad, nunca el problema va a ser tuyo, siempre va a ser por culpa de un agente externo, por culpa de algo que ocurrió afuera. Por ejemplo, no vas a decir, en el caso, digamos, siempre uso el extremo de este programa de la supervaca de Fidel. No es que vas a decir no tengo leche por mi propia inoperancia, no tengo leche porque se murió la supervaca, o no tuve dinero, o me bloquearon o alguna cosa. Lo mismo va si el proceso revolucionario no funciona, no son agentes externos, siempre la culpa es de otro. Entonces, en ese aspecto, yo sí creo que al ser unidos, al no ser autocríticos, al cubrirse entre ellos y al ser una masa fuerte que prioriza el activismo por encima de muchos factores más, es por ende que son como una aplanadora. Entonces, siempre ha sido tibio o de tendencia nuestra política, sí, de cubrirse y protegerse en caso de que los otros lleguen al poder, más que decir, esta es mi propuesta para el país. Tanto no es una aplanadora que no ha llegado al ejercicio del poder por vía democrática. El único caso fue Salvador Allende en Chile, y de vía revolución. Llegan vía revolución y destruyen las cosas. Estamos hablando de la autocrítica, y la autocrítica es quien ejerce el poder saber que cuando le es adversa una decisión popular tiene que ser crítico y decir, ¿qué me pasó? Son tan aplanadoras que con pocos miembros sin ganar elecciones se quedan y se pueden quedar décadas en el poder y no hay cómo sacarlos. Cuidado. Eso es otra lectura. Ellos otra lectura. Llegan y no lo sacan. No, es una lectura militar la que está diciendo. Pero no llegan y no lo sacan. Ya no es y una vez que... Claro. Buenos días, Gustavo. Buenos días. No se puede quedar sin apoyo militar. Si me permiten, ¿cómo están todos? Hola. Claro. Javier, buenos días también. Si me permiten, ¿Cómo vamos? creo yo Buenos que la días. cuestión no es algo ideológico. Yo voy a sostener una tesis que ya he venido defendiéndola hace cierto tiempo. Creo que otros tipos de pensadores que hacen análisis de geopolítica y filosofía política van también ya por esta línea. Provenientes de diferentes vertientes, desde el tradicionalismo católico, desde el materialismo histórico, etcétera, y coinciden en lo mismo. La dicotomía izquierda-derecha, según la conocemos, por los parámetros de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, desapareció de la faz de la Tierra. Es decir, los movimientos de derecha e izquierda política en el mundo, por así decirlo, occidental, y como nosotros estamos en América, nos incluimos dentro de esa nomenclatura que se ha dado por parte de las élites angloatlánticas, desaparece en sentido político la izquierda y derecha. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con sentido político? En que existe una izquierda, una derecha políticamente definida ante el Estado. No la hay. No lo hay, porque la única definición ante el Estado es la socialdemocracia, que es un mecanismo liberal para poder generar estabilidad en el orden norteamericano post Segunda Guerra Mundial, en el cual coinciden la democracia cristiana y los socialistas, que están juntos. ¿Para qué? Para evitar que la extrema derecha y la extrema izquierda se puedan meter y crean un dique de contención. Entonces, ¿eso qué hizo? Que poco a poco se vaya, por así decirlo, volviendo estéril los partidos o tendencias ideológicas, y más bien lo que se creó fue un interés de clase política para poder estar al interior del Estado y ahí sí promover las tesis sociológicas que cada uno tiene. Ahora bien, en el sentido de la ideología, como costumbres, verdades antropológicas y cuestiones sociológicas, existe la izquierda y la derecha, no como movimientos políticos definidos frente al Estado. Es decir, hay personas que defienden el aborto o personas que se oponen al aborto, esto por una cuestión de costumbres sociológicas. Ahora bien, aquí viene el tema curioso. La izquierda hispanoamericana tiene una influencia católica muy potente, de la cual nunca se han podido salir. Y que hemos podido ver además que muchos movimientos de las que no son la izquierda woke, la izquierda progre, que está bien entre la década de los 70, los 80, promovidos por la socialdemocracia alemana y las élites de la costa este de los Estados Unidos. Por favor, las inversiones por parte de las ONG están a la vista de todos.
Eso no es una cuestión que no se puede negar. Pero los movimientos que han sido más de corte revolucionario, como hablaba usted, han sido socialmente conservadores. En Venezuela, por ejemplo, y yo no es que soy que apoyo el régimen, pero tengo que tener una visión objetiva. En Venezuela está prohibido el aborto, el matrimonio homosexual. Venezuela es socialmente conservador. El partido de gobierno también lo era la Cuba de Fidel Castro. ¿Por qué? Por la influencia católica. Nunca se pudieron salir de eso de ahí. Es más, Fidel Castro, y lo dijo ya públicamente, hay algunos discursos de él en la década de los 80, indicaba que la lucha de Cuba era una lucha por la identidad e independencia geopolítica de los pueblos hispanoamericanos frente a la influencia angloatlántica. Eso era una realidad. Entonces, yo lo que estoy comenzando a ver ahora, más bien, que en ideas políticas y conformación de los nuevos cuadros políticos frente al Estado hay una convergencia entre izquierda y derecha. Por ejemplo, en la derecha, la llamada hispanista, en que hay un objetivo de independencia estratégica de las naciones hispanoamericanas sin desvincularse y sin romper con los vínculos culturales católicos. Es más, reafirmarlos. Y esto aquí lo podemos ver precisamente hace 2 o 3 semanas. Ya. Rafael Correa tuvo una entrevista con Alexander Dugin. Alexander Dugin es el gran pensador político, filósofo político de la Federación Rusa. Putin. De hecho, realmente es el cerebro de la estrategia euroasiática. Él desarrolla esa teoría de geopolítica. Y claramente Dugin le indica a Rafael Correa: el pueblo hispanoamericano es el pueblo del futuro. Y se diferencia de Occidente, es decir, con el Occidente anglosajón, en que es un pueblo católico. Y nunca va a poder perder esa identidad, porque si no desaparece. Desaparece como pueblo. Está totalmente inmiscuido en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestras costumbres. Es prácticamente una religión civil. Muy aparte de que la gente crea o no crea, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que yo no me voy a ir por esa cuestión de esas divisiones. Ese tema de que usted dijo, que no hay un monopolio de la autocrítica, es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque aquí ya lo único que tenemos es los líderes de partidos peleando por quedarse simplemente en la estructura de poder. Da igual si son de izquierda y derecha. Si los de la llamada derecha, que aquí son liberales, que el liberalismo no es de derecha, no es el liberalismo es la primera generación de izquierda, además, según las categorías de Gustavo Bueno. Entonces, sabemos perfectamente que si están peleándose por el poder y no se critican, no están haciendo ningún tipo de lucha ideológica. Es más, ¿quiénes son? ¿En qué gobiernos? Por ejemplo, en Ecuador, ¿en qué gobierno se propuso la agenda woke que se llama marxismo cultural? Lo que se lee. Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Yo con eso termino. Entonces, ¿cómo podríamos hablar que ellos son derecha? No hay. No hay derecha, entonces. No hay. Y tampoco izquierda en sentido político. Claro. Fue destruida, por así decirlo. Sí, y lo que dice Gustavo, en cambio, lo que dice Gustavo, Fernando juzga que además a la gente no le gusta que la califiquen de centro derecha o de derecha, porque tienen un discurso como que los asusta, como que los acongoja, como que les da, como son tímidos. Es que el neoliberalismo sí causó mella en Hispanoamérica, porque el neoliberalismo impuesto por el consenso de Washington y por las élites financieras norteamericanas no fueron del todo beneficiosos para los intereses de Hispanoamérica. Eso hoy es una realidad. Entonces, eso ahí genera, en primer lugar, resistencia. Y en segundo lugar, genera resistencia porque como hay una defensa del liberalismo socialdemócrata, todo tipo de vertiente que sea de estilo militante de los extremos es reprimida. La soviética ya no hay necesidad de reprimirla porque se licuó a sí misma, se destrozó. Pero la nacionalista, la monárquica, la reaccionaria, etcétera, esa sí la tienen que empujar con propaganda indicando fascismo, 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 porque le temen más a que esa ahí se pueda reestructurar. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en Europa, que la izquierda y la derecha se unen para formar movimientos nacionalistas. Contra la derecha extrema. No. Marine Le Pen, estoy hablando de la presidenta italiana. Son los obreros franceses los que votan por Marine Le Pen, y son gente que eran del comunismo y el socialismo los que están contra la migración y los derechos que le están quitando a ellos y se los están dando a inmigrantes. ¿Va a ganar Marine Le Pen? Eventualmente va a ganar. Gana Meloni. No sé si gane ella, pero el movimiento de ella eventualmente va a llegar al poder, es inevitable. Muy bien. Y todos esos movimientos nacionalistas soberanistas en Europa llegarán al poder, al menos en Europa continental, porque si no Europa continental desaparece. Bueno, ahí veo a dos personas, Fernando, hablábamos de esto, dos
La una es Giorgia Meloni, que no puede ser más. Bueno, la viene verdad de la Liga Norte, de la ahí Liga de Norte. los grupos de Mussolini. De Mussolini, así es. Una y que es contundente y les ha dicho a un pocotón de tontos que no entienden que que la culturalidad de territorio no existe, porque si usted va a un país tiene que creer en lo que cree el país y en sus costumbres. Claro, las Y naciones estoy hablando tienen sobre una todo de los, cosmovisión, claro, de los sí. islámicos que creen. Por ejemplo, en Francia están metidos, les ha dicho, si ustedes no creen que un crucifijo vaya por ahí mismo, si no creen en los valores que legó Roma y Grecia, vayan por ahí mismo. O sea, ha sido una mujer de una fuerza increíble. Lo mismo pasa con la primer ministro japonesa, que es una mujer de derecha. Sí, Ya tuvo problemas Sí. con China y por ser bastante clara en lo que quiere. Y si llega a ganar Marine Le Pen, vivo, cuidado, porque ya son 3 mujeres y de derecha extrema, o sea, porque son, Pero es que o quien ponga ella. Bueno, Hay en una- Alemania, que en Alemania Alternativa por Alemania ya va por el 30% de la representación. y con política, una mujer y sigue subiendo. y con una mujer al cargo. en el liderazgo. Así Y ahí es. viene algo que ocurre con Francia. Francia, por ejemplo, Mi ñaña. si ven los liberales franceses, siempre priorizaban el hecho de que, por ejemplo, decían la inmigración es beneficiosa para la industria, ta. ¿Qué ocurría? Que una cosa, no todo puedes meterlo en el mismo marco. Francia tenía serios problemas para asimilar a su población inmigrante. Normas muy laxas para que se integren. O sea, poco más podías hacer lo que quisieras. Son más duros para pedirte una visa que para tratar a quienes entran ilegalmente y no se adaptan en el sistema, no trabajan. El Estado prácticamente les da todo. Porque hay una agenda muy, muy liberal de por medio que terminó secuestrando el sistema francés laboral. ¿Qué ocurre? Francia ahorita tienes un problema en su estructura de esta manera. Tienes trabajos muy precarios y tienes trabajos dirigenciales muy altos. No hay una zona media, como lo podríamos decir que tiene Estados Unidos, que tienes esos trabajos interiores. No, tienes unas brechas sociales muy fuertes. Una población inmigrante que al final no se adaptó, a diferencia de otros Sí, estados señor. que al final sí se adapta por razones culturales, por razones históricas. No se adaptó, no lo quiere hacer y el propio Estado, con ciertas organizaciones, por priorizar la agenda por encima de la economía y por encima del desarrollo, ahorita Francia tiene un problema terrible. Tienen problemas terribles. Han cambiado de primer ministro, lo han cambiado 2 veces y lo tuvieron que volver a llamar a cambio de que no firme los nuevos presupuestos. Tienen problemas con los nuevos presupuestos. El país está en cierta manera paralizado económicamente. Y una Unión Europea que ya no la entienden ni se entienden ellos dentro de eso y con su propio sistema. Y al final ocurre algo. Durante años, cualquiera que mencionaba el tema de la inmigración, del problema del Islam dentro de la era sociedad, aislado, era era señalado. aislado y le hacían algo que se Era llamaba... nazi, fascista, Era fascista y le hacían algo que se llamaba un cerco, el cerco ideológico, cerco higiénico, que decían que no podían tratar con partidos que hablaban de este tema. Y hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Están diciendo que cuando no pudo entrar la propia policía o los propios bomberos, A territorios que son te- barrios, que son solo de ellos. gobernados por ellos, que no puedes entrar, te das cuenta que algo está fallando. El Estado no tiene presencia en todo el territorio. Empiezan ya a haber problemas sociales, empiezan a haber problemas laborales, económicos, la pirámide poblacional empieza a alterarse. O sea, son cosas que tú dices, algo está pasando aquí. El discurso liberal no estaba en concordancia con la realidad y con la necesidad del Estado, porque priorizas más la agenda que tus necesidades como país. Por eso aparecen comunistas y la extrema derecha diciendo, hey, yo pienso más en el pueblo que lo que estás pensando tú. Tú me estás hablando de tu ideal, de sueño liberal, y en cambio yo estoy preocupado más por el ingreso real de los trabajadores, por la salud pública, por el tema de la soberanía, y esos son intereses que al final calan. Giorgia Meloni es una mujer que les ha dicho lo que nunca les ha dicho, creo que nadie, a todos a los demócratas cristianos, a los socialistas, a toda la izquierda, al centro en Italia, a Francia, a Macron le ha dicho hasta que vive y lucra de las colonias que están Del Sahel, sí, del del Sahel, Sahel, sí. o sea, Cosa que es cierto. que por culpa de él quebraron la alianza con Gaddafi. Y pues, claro, todos sabemos que por ahí venía un de gas, ¿no? Claro que Italia tenía una tenía preeminencia en una ese preeminencia. negocio. Claro. Pero les ha dicho lo del crucifijo, les ha dicho cosas muy fuertes. O sea, yo he escuchado a ella y a Donald Trump encarar en ese estilo muy, muy fuerte. ¿Significa esto que está el mundo evolucionando
hacia la derecha nacionalista? Rápidamente contésteme para que mis compañeros puedan preguntar. Que sí, porque se dieron cuenta que ciertas agendas les causaban más problemas a las sociedades y estaban evitando que se logren esos desarrollos. Nunca voy a olvidar a Il Cavalieri, en su momento, a Silvio Berlusconi, que él aconseja a Francia y considera que era estúpido e inapropiado haber intervenido de la forma que lo hizo en Libia. Ese es el mejor ejemplo que acaba de citar. Que les dije. Ahí se ve, porque el estilo francés de intervención es como el americano. El americano es exitoso si logra ocupar el territorio, quedarse un tiempo y hacer funcionar su proyecto político allí. Si no, no sirve la operación. Para Francia, en cambio, no. Intervine, saqué al mandatario, así se armó una guerra civil, se armó el desmadre, me retiré, es una operación exitosa. Pero ¿qué ocurre? Que al final vemos el pandemonium que se convirtió en Libia. Al final te diste cuenta si seguiste una agenda o no, si lo hiciste porque otro te lo dijo y terminó causándote daño a tus propios intereses, aumentando la inmigración ilegal, aumentando el sabotaje de otros estados sobre tu territorio. La inmigración ilegal es un negocio de coyoterismo, pues, claro. ¿no? Es un y hasta un arma de la... guerra. Hay países del Sahel que se dedican literalmente, o gobiernos islámicos radicalizados o grupos que literalmente intentan desestabilizarte de esa manera. Esa es la forma. Es la forma. Y ahí vemos la tendencia que está marcando, es porque se buscan organizaciones que tengan propuestas coherentes para los países. Muy bien, lo dejamos allí en el tema internacional, pero hay algo, Javier. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Le quiero tocar qué es lo que está pasando para meternos en el Ecuador después de lo que está pasando en el Perú, porque realmente es un tema. Buenos días, mi hermano querido. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Los he venido escuchando y ahora acá cuando llegué al set. Yo creo que hay que poner un tema como general para nuestros invitados y nuestros panelistas. Y es que los problemas del mundo contemporáneo son tan complejos en el sentido desde la geopolítica hasta la tensión de la gobernabilidad y los problemas socioeconómicos que pueda tener cada una de las regiones o de los países. Y eso le está ocurriendo al mundo entero. Y cuando uno se levanta y dice, oye, ¿qué es que pasa entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué es que pasa entre Rusia y Ucrania? Y la gente comienza y dale, y la historia sigue y sigue, pasan años y estábamos en lo mismo. Todo el mundo... En el caso de Venezuela con Estados Unidos, que está el portaaviones, que va a intervención, que se suspenden los vuelos. Y seguimos. Entonces, cuando se habla de ese enraizamiento del poder que puedas tener en determinado momento, los problemas del mundo no se arreglan, no se componen, no se solucionan. Y el caso de Perú es un fenómeno, no sé si raro, ¿no? Pero ese país le da lo mismo tener o no tener presidente desde el punto de vista socioeconómico, porque avanza económicamente, llega la inversión, la producción o las exportaciones se incrementan. Y aquí en este país tan chiquito como el nuestro nos enredamos entre A, B, C, D y no salimos de lo mismo, porque venimos hablando de lo mismo hace más de 40 años. Lo de México es la misma situación. México cambia el presidente, sí, sabemos que Sinaloa es la mata de la droga y sin embargo vemos que México está ahí, turísticamente va a la inversión. Este mundo, por eso hablé de los problemas del mundo contemporáneo, este mundo, estos países, estas regiones, no sé si luchan por los intereses de poder de cada partido, de cada movimiento, de cada país, en vez de solucionar los problemas de sus conciudadanos. ¿Qué hacemos? No sé, la verdad, porque cuando tú analizas cada una de las regiones, cada uno tiene sus problemas. Hoy veía en Chile como la gran noticia, llegaron las mototaxis, aquí ya estamos hasta aquí de los mototaxis. Me explico, ese pobre Chile está que sufre las consecuencias que nosotros ya hemos vivido hace años. Empiezan a sentir, ya extorsionan, ya roban, matan, asaltan, etcétera, y llegan las mototaxis. La tierra de los carabineros, de los carabineros que eran, pero... Claro, y hoy los carabineros no saben ni qué hacer. Pero ¿qué ocurre ahí? Y Gustavo, ¿recuerdas un meme que a mí me fascina? Lo mandé en su momento. Tenías la política antes, claro, en tono de broma. Veías el uniforme del Duch, el uniforme de Fidel, el uniforme de fulano, de sutano, con diversos trajes, diversas cosas, tanto sea del espectro político que quieras, pero marcaba la identidad, ¿no? Que el bigote, que todo, que Stalin, todo, tenías todo. La política ahora, un poco de ternos negros con camisa blanca.
Claro, la tecnocracia. O camisa blanca y jean. No quiero tomar a la ligera. Quiere decir de que se ha convertido en un molde edulcorado que tiene que cumplir una función, seguir una agenda específica, y es una fábrica. Te das cuenta de que se priorizó el marketing, que se priorizó el discurso y no quieres desagradar a nadie. Y ese es el problema también de la política. Al final sirve a la propia política, al sistema. Ellos ven por sí mismos para sostener la estructura y sostenerse en ese esquema que la política en muchos países, y no diría ya en Occidente, se está convirtiendo en un negocio, una estructura y una camarilla que ya no reconoce diferencias. Llegó un momento en que no sabías diferenciar qué partido era cuál o qué propuestas tenía, porque todos servían a sus propios intereses. Esa gran diferencia, esa tecnocracia que se ha convertido todo, dejó de pensar en los intereses del país, de lo que los ciudadanos le pedían, por priorizar algo. Por ejemplo, si alguien te decía que tenía que estar en la agenda de los países, tenía que estar la ciudadanía universal, por ejemplo, por encima de priorizar quién entra en tu país, cómo controlas eso, cómo se asimilan a tu cultura, cómo manejas esa situación. No puedes tocar nada de eso. Porque la prioridad ahorita es la ciudadanía universal. ¿Qué pasó? Estás viendo lo de Chile, lo de Perú, lo de Ecuador, y tienen varios países. Pero todo eso tiene una explicación en clave geopolítica, que era por donde usted iba. Ese sistema de soberanía universal, mercado pletórico de capitalismo global, es un sistema que impusieron los americanos al terminar la Guerra Fría, porque creían los norteamericanos, según la tesis de Francis Fukuyama, que ahí termina la historia, que es una tesis hegeliana que él desarrolla. Es decir, el Estado capitalista, por superioridad racional, ha dejado atrás las fases anteriores de producción y por lo tanto la dialéctica política termina. Aparece Samuel Huntington, el gran pensador político de Estados Unidos, para mí el más grande que había en Estados Unidos, y dice, no, ahora viene el momento de la guerra de las civilizaciones, no se equivoquen, no ha terminado la historia. 15 años después, cuando Estados Unidos comienza a perder la guerra en Irak, y al final de que dos ejércitos de Estados Unidos son derrotados, uno en Irak y el otro en Afganistán, el mundo se vuelve multipolar y la guerra de civilizaciones arranca con toda velocidad, siendo el punto de inflexión el golpe del Maidán en 2014 en Ucrania, cuando los rusos tienen que tomarse Crimea. Entonces vemos que el mundo comienza a fraccionarse. Ya no hay un orden totalmente impuesto por los norteamericanos, sino que otras potencias, Rusia, China y luego India, se suman a la competencia. ¿Y qué es lo que buscan estas otras potencias? Modificar la correlación de fuerza en los territorios que están en disputa, Hispanoamérica y África. Esos son los territorios en disputas. Entonces, la élite norteamericana, digamos de la costa este, porque también hay una élite nacionalista que pugna por el poder, que todavía no lo ha podido lograr, que son los nacionalistas cristianos. Están intentando, pero los grupos de interés en Estados Unidos son muy potentes y los bloquean. Entonces no hay una... Estamos hablando de los evangelistas. Y también católicos, no solamente esos. Conservadores. Sí, conservadores nacionalistas, aislacionistas, de las tesis de Lindbergh, etcétera. Y los chinos, si usted se pone a ver, los chinos y los rusos, etcétera, están haciendo todo lo posible. Por eso hablé de la reunión de Putin, perdón, de Dugin con Rafael Correa. Están buscando cómo favorecer a movimientos políticos, sean de izquierda o de derecha, nacionalistas en los territorios en disputa, para poder sacarlos del eje alineado a los Estados Unidos, para que estén en un eje de países no alineados y que puedan participar en los diferentes bloques, el bloque dólar y el bloque BRIC. Es la hegemonía económica, en definitiva. Finalmente es eso. Exactamente. Sí. Bueno, y de poder militar, porque la economía está pero es que vinculada. esa guerra fría al poder continúa. militar. Hoy, sin duda alguna, es una guerra fría mucho más poderosa. Sí, la guerra híbrida, mucho más potente. Más para Jaime Velázquez, Mauricio Salem. Gracias. Querido amigo, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. La verdad es que escuchándolos, lo que uno que me viene a la mente es, ok, está perfecto todo a nivel mundial, cómo se mueven las fichas, la política. ¿Cuál es la expectativa que se tiene ahora con Noboa luego de las elecciones y qué es lo que ustedes ¿Cómo ven? incide lo que ¿Cómo están incide diciendo? lo que está Porque pasando? Bueno, Noboa está en el eje angloatlántico, no hay duda. Sí. Totalmente. Tanto por el Fondo Monetario Internacional, los acreedores internacionales, el apoyo de Israel y de los grupos de interés. O sea, eso es una realidad. Que si es o no es el mejor camino para Ecuador, no sé, el tiempo lo dirá. Yo no digo que no haya que tener relación con los norteamericanos, no, más mínimo. Pero también hay que tenerlo con los chinos y con los rusos.
hay que saber balancear las relaciones, hay que saber también hasta dónde puede haber influencia extranjera y hasta dónde no, porque puede tornarse nociva, incluso la de los chinos o la de los rusos, que ya en el pasado la de los rusos fue muy nociva en Hispanoamérica. Eso no hay duda alguna, desestabilizaron Chile y ya sabemos lo que pasó con Cuba, que nunca se pudo desarrollar precisamente porque los soviéticos no les dieron capacidad de desarrollo. Fernando, ¿tú qué ves el próximo año en Ecuador con respecto a lo que dice Gustavo? Noboa se alinea básicamente con Estados Unidos. Totalmente. Actualmente está alineado con Estados Unidos. Así es. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Hacia dónde vamos luego del no? Y pues obviamente cuál es la expectativa de cambio. Tienes dos grandes problemas. El primero, te das cuenta que los errores están en tu cancha. Del no aprovechar ciertos momentos políticos. Por ejemplo, yo siempre cito, tienen un correísmo o lo que queda de él o lo que está ahí, que al emocionarse mucho por el tema del no, se dinamitan así. Vemos cómo literalmente se están matando entre ellos. Y no puedas aprovechar políticamente eso porque estás un poco desarticulado, eso es una señal de que la prioridad va a ser, es buscar ya tener tu propia estructura, consolidar tu discurso porque te das cuenta de que ya no dependías tanto de los errores del otro, sino que ya es como siempre y como debe ser en la vida de tus propios errores. Creo yo que si hay una alineación plena a Estados Unidos, total, porque te das cuenta que necesitas sostenerte en ese discurso, necesitas un aliado porque a los demás en cierta manera los has dinamitado o les has asignado una casilla ideológica o partidaria que tal vez no les correspondían. Por ejemplo, China no le interesa si eres Corea, si eres comunista. Es el billete. China Negocio. juega a geopolíticamente, a la parte logística, es pura realpolitik. Por algo ellos construyeron colonizando económicamente el mundo, ¿no? Xi Jinping dice una cosa maravillosa. Él dice, nuestro país, recuerden, no quiere invadirte a ti, no quiere invadir acá. No, nosotros construimos la muralla china. Quiere decir que nos importa solo en territorio lo que está dentro. Ellos son una sola civilización. Tiene cuatro libros maravillosos de administración de Xi Jinping donde dice prácticamente a China no le interesa más territorio. Nosotros tenemos nuestra influencia y así ha sido por siglos y así se va a mantener. Y Taiwán no entra porque la visión de Taiwán es una visión occidental. Taiwán en realidad es una provincia china. Y ellos mismos se perciben así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ubicaste ser aliado de China o acercarte a China como algo que es propio y exclusividad del correísmo, que no debe de ser así, o acercarte a Rusia porque es propio y que es así, Rusia hace tiempo dejó de ser ese país de izquierda, ateo, comunista, bolchevique, es un como país le... zarista, No, es un neozarismo conservador que juega con su área de influencia y es más, tiene muchos valores que están más cercanos al Ecuador que los aliados occidentales. Entonces, ¿qué ocurre al final? Yo creo que al posicionar los países, Ecuador no debió al inicio haber cerrado tanta puerta. Yo creo que va a volver el hecho de te líneas a Estados Unidos, pero tampoco cerrar la puerta a otros estados. Y yo creo que esa ha sido la tendencia en las últimas semanas, empezar ya a buscar y a tocar puertas, porque en una situación como la que está Ecuador, no puedes hacerte un aliado exclusivo que en muchos casos no se va a manchar por ti. Y no se va a quemar por ti. Vamos a un ejemplo concreto, antes de pasar con Mauricio. Lo que está pasando en el Perú, no tenemos tiempo de lo que pasó en el Perú. Lo que pasa cuando el presidente peruano dice que si no le entregan a la ex ministra de Castillo, no va a tener problema de entrar a la embajada mexicana. Sí, y lo dijo. Hay precedentes. Hay precedentes. Nadie le Sí, tiene pero- miedo a entrar a la embajada Así es. mexicana. Ya por pasó. Y además, producto de ello, hay un pito entre México y con el mundo por el tema del mismo mundo, del mismo universo. Así que, por favor, cuéntenos, porque eso es para una cosa, pero extraordinaria para Jaime, que le encanta la farándula. Hay un hecho que se le acusa a la presidenta Sheinbaum de haber influido en el pago, con sobornos y pago para que quedara Miss México como Miss Universo. El padre es un potentado Yo petrolero. no sabía que el dueño de la franquicia Mis Universos Mexicano, algo de eso. O sea, tiene un mexicano, después de haber hecho una franquicia que ha venido tiene decayendo sentido en todo lo que se valor dice. de compra, y la termina adquiriendo un mexicano. Hay una polémica con una mexicana y termina quedando ella, pero parece que es un probable que haya también dinero del gobierno mexicano y de por medio. Una especie de soft power, pero bien ranflero, o sea, bien mal aplicado.
en una guerra. Migajero, como... Sí, migajeros, una Barrio, cosa barrio, terrible. barrio, Y al Comprando- final. comprando el de la reina del cantón. Sí. El Eso fue, pero. corona de la reina. O sea, intentaron copiarle a los coreanos, pero les salió el tiro por la culata. ¿Qué ocurre aquí? Que a veces nos olvidamos que México ya tuvo una crisis de embajada, que cuando les conviene sí les gusta que se metan en su embajada, y cuando no, y se hacen los que les violaron la soberanía. ¿Qué ocurre? En el caso del presidente Geri, él dice, Betsy Chávez, esa mujer que dice que no tenía nada que ver con el golpe de estado del presidente Castillo, era la primer ministro que viene a ser el jefe de gabinete, que estuvo en el momento en que Castillo da el discurso, lo asesora para que dé el discurso para disolver el Congreso y no lo destituya. O sea, tenía toda la responsabilidad para ganarse esa condena de 30 años que pide la Fiscalía del Perú por un golpe de estado en la práctica, que fue lo que hizo Castillo. ¿Qué ocurre? México le da asilo. ¿Y qué hace el presidente Geri? Le dice, no le vamos a dar el salvoconducto. Y es más, podemos intervenir en la embajada para sacar, porque México está jugando a desestabilizar a los países. El canciller, el actual premier del Perú, el jefe del Consejo de Ministros, intenta ser un poco conciliador con México, intentando buscar otra medida, pero al final Perú sí tiene bases para negociar. Primero, tiene un poder económico mucho más fuerte que el Ecuador con respecto a las relaciones con México. Sí tienen unos vínculos fuertes, a tal punto que la presidenta Sheinbaum da a entender que con Perú tienen relaciones fuertes y que no van a romper relaciones al nivel que lo hizo con Ecuador. Menciona Ecuador, nos comparó y todo eso. Claro, el daño sería mayor. Pero ¿qué ocurre? Que Perú sabe con qué juega el presidente Geri, que quiere mostrar que tiene fuerza, porque recordemos la manera en que llega. La manera rocambolesca que le tocó venir, la burla que fue al inicio, porque tenía un poco de páginas para adultos chats. afiliados que tuvo que borrarlas. Él dice... Sí. Sí, dice, vamos a Era ejercer por presión cultura, a era por México cultura, no era por con gusto. lo que tenemos y vamos a hacer esto. ¿Y qué ocurre? México en su momento, la gente se olvida que México ya tuvo una crisis en su embajada con Cuba. En el 2002, cuando estaba el presidente Fox en el poder, intentan jugar y desalinearse de ese apoyo que siempre hizo el PRI al gobierno castrista. Siempre el PRI apoyó. Siempre el PRI fue pro izquierdas internacionales, apoyar a estos grupos y todo. ¿Qué ocurre? El presidente Fox intenta desalinearse y medio hay esa desalineación por parte de su canciller. ¿Qué hace Fidel? Le juega y le manda un bus. Que dicen que no, que fueron refugiados que entraron. No, hubo una coordinación de por medio del MININ, que es el Ministerio del Interior, que es el que juega estos hilos del poder en Cuba. Hace que un bus choque, entra en una zona que siempre ha sido cercada a la zona de las embajadas, golpea, entran estos refugiados y le empieza a manipular políticamente a Fox para hacerlo quedar como que ya no está a favor de la revolución. Y los activistas de izquierda, las fundaciones y las organizaciones en México empezaron a ejercer presión a Fox para que Fox se vuelva a alinear y apoyar a Cuba diplomáticamente, a tal punto que Fox destituye a su canciller por presiones de Cuba y permite que entren las Fuerzas Armadas y miembros del MININ, que es el Ministerio del Interior, que ejerce como servicio de inteligencia también, a su embajada para sacar refugiados. Criminalizaron a estos refugiados que pidieron asilo, entran en su embajada y ahí sí no dijeron nada por presión interna. Entonces ellos sí tienen una alineación ideológica, o el Estado está penetrado por estos grupos, y ocurre que cuando Ecuador hace lo mismo y ellos acogen a cuanto criminal hay, resulta que no puedes hacerlo y están jugando así en la región, porque el caso de Perú demuestra que están jugando regionalmente a acoger y hacer base operativa para todos los que desestabilizan la región, porque lo que ocurrió en Perú fue un intento terrible de desestabilización. Estaban en pleno derecho a hacer un juicio al presidente Castillo. Y él lo que hace es un golpe de Estado, rompe la Constitución, cierra el Congreso, impone ley marcial. ¿Y qué ocurre? Que para México ellos sí están bien, hay que acogerlos y hay que darles base operativa para que sigan actuando desde México, y el Perú no puede hacer nada. Si eres mi aliado, te acolito. Si no, ándate a la casa de la cultura. Si eres mi aliado, entra en mi embajada, manda a tus agentes de seguridad, mete militares, no me importa, te entrego refugiados. Si no eres mi aliado, ahí sí, no, violaste mi soberanía, sabes que no quiero saber nada de ti, te bloqueo, no te acerques, juego regionalmente, y es más, te apoyo a tus enemigos políticos, los apoyo, les doy santuario, base operativa para que puedan actuar. Gustavo,
Hemos recibido un input importante de geopolítica y de política internacional y todo lo demás, pero quienes nos escuchan todavía han de estar con la duda. ¿Qué va a pasar aquí en el país cuando tenemos un bagaje histórico de los últimos 2 o 3 años en la que hemos visto y hemos sido testigos, y no digo que esté mal, porque eso es una estrategia al final del día, que es polarizar, para poderme convertir en el antagonismo de lo malo y que la gente tenga que optar por lo bueno, y lo bueno lo represento yo. Esa polarización que ha existido, o hasta hoy al menos, el rato que tú quieres ser presidente, no candidato, presidente, la polarización no te sirve, porque tienes que comenzar a tender puentes. Si tienes que seguir siendo candidato o quieres seguir siendo candidato, la polarización es la estrategia que te ha dado resultado y la que necesitas. Esto es, crear enemigos, crear antagonismo. Ya el correísmo está débil, no me sirve como enemigo, tengo que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya medio pasó de moda, entonces tengo que irme contra la justicia o contra el juez o contra el de aquí o contra el de allá, o inventarme enemigos. Eso es una estrategia, no digo que esté mal ni que esté, es una estrategia. Pero es una estrategia cuando necesitas rédito político. Al presidente, de acuerdo a la última consulta, ¿qué le queda? Seguir siendo candidato y seguir manteniendo la polarización que le dé a él ese espacio en el que no necesariamente tiene capital político propio, sino prestado o forzado por la circunstancia, o ser presidente, tender puentes, y eso implica romper estas polarizaciones que él mismo creó en su momento cuando las necesitaba. ¿Cómo ves el de hoy en adelante? A ver, esa pregunta está cargada, pero tiene algo por lo cual tenemos que arrancar. La dicotomía o la dialéctica correísmo-anticorreísmo, eso está destrozando a este país, porque nos impide ver los problemas de fondo, nos impide ver cuál es la situación en cuanto a política exterior que nos tiene a nosotros limitados. Da igual que gobierne el correísmo o el no correísmo, nosotros seguimos en el eje neoliberal financiero norteamericano. Eso no ha cambiado. Correa no lo pudo cambiar. Es más, cuando lo pudo hacer, no lo quiso hacer, porque vio que no era geopolíticamente, estratégicamente no era conveniente para nosotros. Esa ya es una realidad. Ahora bien, además, esa dicotomía de correísmo-anticorreísmo es absurda, porque cuando nosotros vemos que en la práctica de partido y en la práctica estatal son iguales, no hay diferencia. Por eso yo hablaba de que el tema de las ideologías es totalmente irrelevante. Los partidos políticos tienen un único objetivo, ¿no? Que es la de poder conservarse en el poder, con unas ligeras diferencias sociológicas. Pero las cosas principales no cambian. El sistema bancario, el sistema de crédito, la moneda, el sistema de comercio internacional, eso hoy no va cambiando. Ahora, creo yo que para el futuro del Ecuador, para romper precisamente esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, muy aparte de romper el estado de partidos, que yo ya lo he indicado, hay que crear enemigos externos. La única manera de unirnos es contra los de afuera, porque eso te puede permitir poder controlar la lucha de diferentes grupos y clases en tu territorio, poderlas coordinar para que tengas cierto orden y proyectarte en el poder exterior. Para mí el enemigo en el exterior debería ser, el grupo de la soroscracia. Ese debe ser el enemigo. Pero no va a poder, pues el presidente no va. ¿Por qué? Porque esos son los que le dan los créditos. A esos son a los que le pagan los intereses de nuestra deuda externa. Yo lo hablo por mí, no quiero yo involucrar en lo más mínimo aquí al medio ni nada. Aquí es mi criterio. Para mí la soroscracia es la que tiene el dominio financiero y económico en los países hispanoamericanos y nos está estrangulando. Y ese es el enemigo al que debemos atacar. Y una vez que se pueda terminar esa dicotomía e irnos contra ese enemigo, como lo han hecho en Hungría, por ejemplo, siendo Soros húngaro, es más curioso, siendo Soros húngaro, parece que bien lo conocen, luego podremos nosotros arreglar nuestra cuestión de correlación de fuerzas al interior. La política del Fidesz. Sí, la política del Fidesz, que es el partido de... Escuchando con atención, no hay izquierdas ni derechas, hay agendas. Hay pueblos que tienen necesidades, hay movimientos sociales que tienen agendas personales como aborto, como matrimonios igualitarios,
hay intereses económicos que no les interesa a quien gobierne, ni la izquierda ni la derecha. Hay intereses imperialistas como el de los chinos con su estilo, el de los griegos con su estilo y el de Rusia con su estilo. Europa no la meto en este baile porque tiene más problemas que propuestas. En resumen, de eso estamos alimentados y tenemos un ingrediente adicional. Venezuela invadió América Latina con un virus que fue cierto venezolano de exportación, que no fue todo, y que fue contaminando la América del Sur. Y tenemos el ejemplo que citaba Javier con Boric. A un carabinero en la época de la Bachelet, ni del presidente Lagos, no, y el presidente que murió, Piñera. Solo traigo ejemplo, caso. Cuando un ciudadano manejaba un carro y se le abalanzó a un carabinero, le disparó, y el primero que salió a la televisión fue el presidente Piñera a darle respaldo al carabinero. Correcto. Quisiera saber si esto hubiera sucedido en este gobierno con Boric. Hubiera habido la misma reacción. No. De hecho, han ocurrido ya casos de atropellamiento a carabineros. Y no entonces, con este pequeño resumen de tan interesante exposición, no tenemos que enfrentar en el Ecuador con ideologías, sino con alguna receta. Y yo voy a suscribir. Ya paren la pendejada de la pelea entre Correa y anticorrea, en que Correa lo hizo esto y el que Correa lo hizo bien. Y no, ¿sabe qué? Olvídense de todo y escribamos un nuevo país en base a lo que viene. Si seguimos construyendo nuestro discurso en base al pasado, al miedo, al temor, que salgan los viejitos a apoyar esto, estamos jodidos. Y no es que el pueblo le dijo no al presidente en la consulta. Le dijo, no quiero este sistema, no quiero esta propuesta, no porque tú la plantees, sino porque tenemos cosas más importantes que lo que estás proponiendo. Porque la consulta popular podrá haber sido importante para algunos, pero el hambre es de muchos más. Correcto. En todo caso, concuerdo con usted. Sí, en todo caso yo sí tengo que decir algo, ¿no? Que en los últimos 15 días, después de que se perdió, ha existido, lo he dicho varias veces, una narrativa. Lo conversábamos con ustedes, de posicionar una victoria para las listas 5. Y como hoy lo hemos hablado una vez más, no fue el fondo porque quería variar el tema, porque solo hablan. Y parece que hay mucha gente interesada en que, no porque, o sea, en ello, en mantener la narrativa de una pérdida ganada por un partido político o por ese partido político, y yo coincido plenamente con ustedes, es otra cosa absolutamente diferente. Vamos a ver qué sucede aquí en adelante, pero hablar de lo mismo ya es bizantino, Nunca voy a olvidar un partido de fútbol en el colegio, donde los que estaban en el banco no jugaban nada. Y eran los más poseros, pues los que van con toda la media, todo el traje del Barça, todo equipado. Los más maletas, pues van con todo el traje del Barça, van con todo. Y son los dueños de la pelota. Bueno, estaban en la banca. Y poserísimo, pues. Ah, no, pues poseros son. Viene una palabra en inglés que se dice poser. Poser. En serio, pues, Mauricio. Pero acá se puso creativo. Nunca voy a olvidar que estaban los que sí jugaban, meten un gol, y los que más gritaban eran los maletas de la banca. Eran los que más gritaban porque querían que los vieran hacer algo. Y eso es lo que pasó con esto. Yo creo que la gente no pensó que voy a votar no porque quiero agradar al expresidente Correa. Por eso coincido lo dice el panel, coincido con lo dice Gustavo, el peor cáncer que está abriendo ahorita es el correísmo, pero el anticorreísmo también. Es peor. Porque está ocurriendo algo. Estás empoderando a la otra figura cuando la otra figura ya no da, a tal punto que celebraron tan paupérrimamente el resultado que se terminaron. Porque no era de ellos. Lo terminaron como nunca tuvieron la estructura. Yo creo que si hubieran tenido una estructura para hacer que gane un no en una consulta de la manera en que ocurrió, no hubiera ocurrido primero lo paupérrimo y pesetero del festejo que hicieron. La división que tuvieron, la pelea interna a los pocos días, intentando manejar un resultado y creyéndose empoderado a tal punto que se dinamitaron a sí mismos, empezaron a pelearse entre sus figuras. Eso demuestra de que no tienen la estructura, no tuvieron la victoria de ellos, eso no es de ellos.
coincido que aquí la victoria lo que tiene que hacer y tampoco dinamitar al Estado, porque también desde la propia tendencia se está criticando mucho al Estado a tal punto que se lo dinamita, se le da duro, se le apalea en todo, cuando la idea es que el presidente Noboa tiene que darse cuenta de que ya su idea ya no es girar en torno al anticorreísmo. La idea es girar en torno a los enemigos reales que tiene el Estado, tener una agenda reconocible, mantener fuerte lo que lo ha hecho destacar en política, tiene que tener eso ahí sólido y estar mirando al otro lado porque estás empoderando algo que ya no da. Pero es que hemos vivido una crisis de la democracia en nuestro país desde hace 20 años, creo, o más. Y entonces tú dices, ¿hasta cuándo esta ingobernabilidad del Ecuador? Y seguimos hablando de que si mañana es o no Correa, que si mañana es Lucio Gutiérrez, que si mañana es o Abdalá Bucaram. O sea, venimos en esa historia y no salimos. Hay una leyenda en las guerras de estructura. Hay Esa una estructura, leyenda ¿cómo la combatimos? Cuando los partidos políticos dejen de ser lo que son. A ver, si me- cuando deje de ser cliente, pero solo quiero citar un ejemplo que es en las guerras de Reconquista, cuando ya el SIDA estaba muerto en España, ya había muerto en España. Lo subieron en su caballo. Lo suben en el caballo, pero hay inclusive esta leyenda que se lo implementan a los propios príncipes musulmanes. Que ocurre que para no decir que habían perdido contra algún ejército cristiano, decían que habían perdido contra el Cid. Y el Cid ya llevaba años de muerto. Claro. Y se lo decían a sus soldados, se lo siguieron diciendo durante años. No, es que perdimos contra el Cid. Para no decir que perdiste contra cualquier cosa o que los errores estaban en tu propio bando. Cuidado, estamos en eso. Para concluir, Gustavito, ¿decía algo usted? Sí, correcto. A ver, retomando lo que decía Javier respecto de por qué tenemos nosotros esa cuestión cíclica, reiterativa, de inestabilidad política y problema de control del Estado por parte de los partidos, se debe para mí a dos factores. Uno, el mismo sistema de partidos. Está hecho para eso, claro. Dos, la estructura de los partidos. Porque, por ejemplo, Alemania es un estado de partidos. Alemania yo lo considero, como lo han dicho juristas alemanes y filósofos políticos de todas partes, inclusive Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Alemania es un país que no tiene independencia estratégica, por lo tanto no tiene soberanía de política exterior. Esta es la realidad. Ya. Ahora bien, a Alemania se le impuso un estado de partidos, pero el estado de partidos alemán, en una estructura de partidos disciplinados y ordenados, es un estado de partidos eficiente. Es un estado de partidos eficiente. Eso se intentó replicar en España y en Italia. En Italia como hemos podido ver, desde la posguerra hasta ahora, ha sido totalmente inestable el sistema de partidos. No ha podido ser. Es más, el primer gobierno con estabilidad que había en Italia es el de Giorgia Meloni. Es el primero con en estabilidad. 50 años Sí, o más. sí, señor. El primero. Sí. De ahí, España también sufre un problema similar al de Italia, con una escala un poquito menor, pero muy parecida de inestabilidad. ¿Por qué? Porque los partidos al interior de los países, digamos, latinos, católicos, no son disciplinados y no son estructurados. Eso es algo que funciona solamente para los hermanos que crearon ese sistema. Tampoco funcionaría en el Reino Unido. Peor en Francia, por eso los franceses no los tienen. ¿Ya? Y ese sistema es el que copiamos nosotros. Entonces, súmele que el sistema es, por así, oligárquico, porque solamente pueden estar los partidos según las listas que arman los jefes de los partidos. Y segundo, al interior la estructura de los partidos es débil, es muy débil, no tiene disciplina, no tiene base, no tiene cuadros, porque realmente no hay una estructura de militancia como el Partido Comunista de China, etcétera, que esos son partidos serios. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta en lo más mínimo, pero tengo que reconocer objetivamente cómo funcionan. Entonces, nosotros no vamos a poder salir de ese problema. Y la estructura de nuestros partidos no se va a poder corregir, porque el sistema estimula que no se corrija. Entonces estamos en una carrera mortal, ¿no? La cual no podemos sigue salir. volviendo todo Exacto. a la némesis, que Sí, es el estado de partidos políticos. Exactamente. Dale. Y muchos Más allá países- de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Resumen de todo lo que hemos hablado, ¿sabe qué? Las ideologías
están por debajo de los intereses. Sí. Primero hay que resolver necesidades Claro. transformadas en intereses y de ahí comenzamos a entender la ideología que se adapta a los intereses. Y en Correcto. todos aquellos países que se han nombrado, Concuerdo. Italia, España, Chile, Deng Ecuador, Xiaoping. Perú, Colombia, México, Xiaoping. la corrupción. En todo, ¿ah? En Y en todo. todos, y en todas Unos Latinoamérica más que se- otros. Se metió todo lo que es O sea, este, oye, en delincuencia España, organizada. hermano, a un señor de 95 años de edad lo están juzgando. Dios santo. No sé. Impresionante. Y te quedas como loco, pues. Y la otra, Época de corrupción de años. pues. Javier, y el otro tema es que el tema regional de la delincuencia organizada, en países como Chile, que lo creíamos que era los ingleses de América, delincuencia organizada. En Perú, delincuencia organizada. En Ecuador, delincuencia organizada. En Colombia, de hablar. Bueno, Venezuela es la cuna y Panamá igual. O sea, es un tema que es regional y por eso es que enfrentarlo va a tener que hacerse internacionalmente. Solo no se va a poder. Qué mal envejecieron los videos o las noticias del 2019, cuando hubo lo que en Chile se llamó el estallido. Hay una página muy interesante que recomiendo verla, que se llama La Memoria de Chile. Y La Memoria de Chile empieza a decir, por ejemplo, cita a la candidata Jara, y dice, pero miren lo que hacía en el 2019. Ella literalmente era la demencia del activismo, el activismo financiado desde el extranjero en su máximo apogeo. Exacto, esas organizaciones de Soros desarmando países. ¿Cómo salen? Y yo recuerdo que decían, mata un Paco. Las camisas decían, mata un Paco. O había un perrito que había mordido a un policía, creo que decían, perro matapacos. O sea, era la destrucción de todos los valores nacionales, Claro, es que eso es la lo que humillación de los policías, cómo destrozaron una institución como los Lo Carabineros, destrozaron. y potenciaban el hecho que tú hagas actos terroristas contra los Así Carabineros, es. contra la policía, cómo destrozaron el Metro de Santiago, cómo proponían cualquier barbaridad de la agenda ideológica, cómo proponían cualquier barbaridad en la Constitución de Chile, hasta el punto que la gente se escandalizaba de ver los horrores que hacían los asambleístas de la constituyente chilena. Y eso es lo que De estamos ambas viendo. constituyentes. De ambas, porque las dos fueron rechazadas. Y al final ves y dices, Pero la primera causó terror. al terror, La veía, otra no les gustó. La primera fue gritaron, golpearon a unos niños que Totalmente. tocaban el La himno de diferencia Chile. entre miedo y pánico. Claro, Nunca voy a olvidar a la candidata Jara Sí. pegándole a unos niños que están tocando el himno de Chile en una sesión de la constituyente. Porque ella estaba vestida de mapuche entrando a hacer un relajo. Entonces, eso es lo que vimos. Cómo esa época donde el activismo financiado prácticamente desestabilizó un continente, a 6 años ya vemos para qué intereses servían, cómo funcionaban, qué objetivo tenían y la nada que lograron. créditos internacionales. Crédito... ya sé lo que vas. Estos Ya sé son lo que burócratas vas. de oro. Que una coincidencia Ya sé lo que recurrente. Caballeros. Solo una cosita. ¿Ustedes se acuerdan de Camila Vallejo que vino al Palacio de Gobierno en la época No me acuerdo. de Correa? La comunista, pues, ella La era... ministra de Comunicación de Boric. Sí, claro. Ajá. Y ahora Entonces, se viste... mira cómo van de- construyendo, estructurando Sí. ese sistema ellos. Es algo de Y lo una que pelada. hablaremos en la próxima oportunidad. Así es. Quiero mandarle un abrazo a Lucho Vela. Su mamá partió hoy a Acaba las de 8:30. fallecer, sí. Su mamá, Lucho Vela, es un compañero de nosotros. Que Dios le dé paz a su alma y la lleve a su corte Doña Marta. celestial. Doña Marta de Vela. Muy bien. Y de otro lado, antes de cerrar, quiero expresar, ya lo hemos dicho en redes, mi solidaridad y mi respaldo al señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso tiene muchos errores, ha tenido políticos, muchos aciertos, pero lo seguro que él no es ni delincuente ni asesino, porque lo quisieron embarcar en algo que no tiene nada que ver. Y les recuerdo, la libertad nos da permiso y nos permite que desinformar y malinformar es una forma de corrupción también. Solidaridad a Guillermo Lasso y a su familia. Abrimos, El espacio de las menciones. sí, vamos a abrir espacio. Dele. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede. Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede porque con una